Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este espacio en el cual tratamos temas referidos al arte y al entretenimiento. Y hoy vamos a hablar de la terrible hermana menor. Usted ya ha visto el título de nuestro programa y sabe que nos vamos a referir a Silvina Ocampo. Silvina Ocampo, que en este momento, junto a una Sara Gallardo, y me estoy refiriendo a autoras de otras épocas, están consideradas como lo mejor dentro de la literatura argentina. Y no voy a decir la literatura femenina argentina, no, voy a decir a mujeres que por una u otra razón no son tan consideradas porque sabemos que el mundo ha sido hasta ahora, hasta hace poco tiempo, solamente de los hombres, entre comillas. La mujer también tenía su espacio, pero digamos que dentro de la literatura, dentro de las artes, el hombre se ha impuesto, porque eso es otro cantar. Vamos a hablar de Silvina Ocampo, la menor de 6 hermanas, que nació en 1903. Este año se cumplen 120 años de su nacimiento. Silvina Ocampo, junto a su hermana Victoria, fueron dos grandes exponentes de la cultura argentina. Una como difusora de las artes y también hacedora, y la otra como una gran poeta y una gran narradora, una gran cuentista. Me estoy refiriendo a Silvina Ocampo, que siempre, no sé por qué, estuvo a la sombra de su hermana, que fue tan hermosa, tan dada a la vida en sociedad, con tantos viajes, con tantos amigos influyentes dentro del mundo de la cultura a nivel mundial, usted sabe, pero eso va a ser tema para otro programa. Hoy vamos a hablar de Silvina Ocampo, que tenía muchos años de diferencia con su hermana mayor, 10 años, más joven. Se crió en un ambiente aristocrático de la alta burguesía ganadera. Su familia estaba emparentada con los grandes nombres de la prosapia argentina, Pueyrredón, San Martín, Belgrano, todos los que usted quiera, tenían que ver allí en esa familia. Silvina Ocampo se crió con institutrices, no iban al colegio en ese momento, los hijos de la familia están adineradas. Se crió con 2 institutrices francesas y una inglesa. Y se acostumbró a escribir y hablar en idiomas que no eran el español. Eso le costó bastante. Sus padres la llevaron muy joven a Europa. Hacían viajes permanentes, como le he dicho ya en otros programas. Llevaban a toda la familia, se quedaban allá varios meses, se llevaban en el barco hasta las vacas para que a los hijos no les faltaran ese vital elemento, en fin, o alimento. Allá estudió, siendo jovencita, pintura, porque es lo que le interesaba en ese momento, el dibujo y la pintura. Estudió con Giorgio de Chirico, un grande, y con Fernand Léger. Estoy hablando de los nombres más importantes de la pintura dentro de lo que fue el siglo XX. En 1930 comenzó a publicar algunos de sus poemas en la revista Sur, de su hermana, que la había creado junto a Pepe Bianco. Ella fue una gran mecena, Victoria Ocampo fue una gran mecena de las artes. Silvina no, Silvina tuvo una vida de una mujer de vida muy recolecta, muy elusiva, muy aislada, no quería tener trato social con nadie, no le interesaba, tenía 2 o 3 amigos a los cuales acudía frecuentemente o todos los días para charlar con ellos, como Jorge Luis Borges, por ejemplo, o su gran amor que fue Adolfo Bioy Casares. A ver, ¿qué más le puedo decir? Después vamos a hablar del estilo de Silvina Ocampo, pero quiero decirles que tuvo una vida privada aparentemente bastante azarosa. No se sabe muy bien si fue bisexual, pero al mismo tiempo que ella tenía sus amores con
Adolfo Bioy Casares, con quien se casó en 1940, aparentemente tenía también amistades femeninas íntimas. Y se dice que la propia madre de Adolfo Bioy Casares fue una de sus amantes. Y se habló muchísimo de Genka o Genka, una sobrina, hija de una hermana, que aparentemente compartió favores sexuales con el matrimonio Bioy Casares Ocampo cuando se fueron de luna de miel a Europa. Bueno, eso se supo mucho tiempo después, en un reportaje que le hizo Magdalena Ruiz Guiñazú en una serie que ella tenía, Secretos de Familia. Bueno, una sobrina dice que compartieron los favores de Genka en ese viaje y que después siguieron cada uno por su lado. No sé, eso quedó bastante en la oscuridad, nunca se supo fehacientemente. También usted sabe que Alejandra Pizarnik, la gran poeta argentina, ha dejado cartas donde habla de su enorme y apasionado amor por Silvina Ocampo. No se ha encontrado cartas de Silvina Ocampo, no se han encontrado cartas donde manifieste el mismo grado de devoción. Bueno, se casó, estuvieron muchos años juntos, Adolfo Bioy Casares. Finalmente ella falleció a los 90 años, en 1993, él falleció unos años después, no tuvieron hijos. Ella adoptó a una hija extramatrimonial de Adolfo Bioy Casares, la crió con todo su amor. Le decía que ella no tenía amistades, excepto algunas muy exclusivas, que tenían mucho que ver con el mundo de la literatura, y sobre todo, fue una persona, realmente un personaje. Sobre todo ella tenía una gran intimidad y una gran cercanía con las personas de su servicio, del servicio de la familia Ocampo, o Bioy Casares Ocampo, Ocampo Bioy Casares, que la servían o lo servían, tenían una gran cantidad de servidumbre. Ella se hizo amiga de la cocinera, de la costurera, de las personas de limpieza. Le encantaba frecuentar a las personas de servicio. Fíjese que hay un cortometraje o un mediometraje de Lucrecia Martel que se llama Las Dependencias, donde personas que en el 2000 todavía vivían y que la habían conocido a Silvina Ocampo, hacen manifestaciones sobre el placer que ella tenía en ir a esas dependencias superiores donde vivían los empleados o los sirvientes de la casa. Ella frecuentaba a esa gente y le encantaba, siempre le fascinó el mundo de los desposeídos, siempre, desde niña. Se subía a los árboles de la casona familiar en San Isidro, por ejemplo. Tenían muchas propiedades. San Isidro ahora pertenece a la UNESCO y se subía a las ramas de los árboles, un poco, no sé si andrógina, pero era un poco marimacho, lo que antes llamábamos como marimacho. Le gustaba subirse a las copas de los árboles y desde allí ver a los mendigos que se acercaban. Evidentemente se acercaban con mucha frecuencia a la casa familiar a pedir. Bueno, les hice una semblanza rápida de la personalidad de Silvina Ocampo, pero nos tenemos que detener en su género literario, que fue la poesía por un lado y la narrativa o los cuentos por otro. Escribió mucho. Se ha seguido publicando, editando, después de su muerte, algunos trabajos que en su momento ella no pudo editar por distintos motivos. Se aislaba del mundo para escribir, se han encontrado papelitos y papeles en todas sus residencias, papel que tenía en la mano, papel que ella lo escribía, para después a lo mejor desarrollar o una poesía o un cuento. También colaboró junto a Borges y Bioy Casares en una antología o en dos antologías muy importantes que ha habido sobre
literatura rioplatense o literatura española. Fue una mujer en ese sentido fantástica. Y sus libros, mejor dicho, sus cuentos y sus poesías son únicos. Son únicos. Fue una grande de las letras. Evidentemente, más allá de su formación, ella tenía un talento natural que lo desarrolló porque, claro, tenía a su alcance medios como para dedicarse nada más que a escribir. Le dije, vivió 90 años. Y yo les voy a dar ahora algunos datos de cómo fue su literatura. A ver, algo que a mí me llamó mucho la atención. Escribía fábulas inquietantes que no siempre se inclinaban por el bien, que eran bastante perversas. Sus personajes eran perversos. Sus relatos provocan inquietud y desasosiego, ansiedad y desconcierto. Ocampo, o sea, Silvina Ocampo, provoca el encanto del no rigor, de la falla, de la falta, del malentendido. El lector queda atónito y maravillado de aturdimiento, fascinado por no comprender. Y tengo este libro, que es la mejor introducción a lo que fue Silvina Ocampo en su literatura. Y quiero leerles en la página 14, lo marqué, porque realmente me pareció que usted tiene que saberlo. Gran parte de la literatura de Silvina Ocampo parece contenida allí, en la infancia, en las dependencias de servicio, como yo le dije. De allí parecen venir sus cuentos protagonizados por niños crueles, niños asesinos, niños asesinados, niños suicidas, niños abusados, niños pirómanos, niños perversos, niños que no quieren crecer, niños que nacen viejos, niñas brujas, niñas videntes. Sus cuentos protagonizados por peluqueras, por costureras, por institutrices, por adivinas, por jorobados, por perros embalsamados, por planchadoras. Bueno, esto pertenece al libro La hermana menor, un retrato de Silvina Ocampo de Mariana Enríquez, que creo que es lo más valioso que yo haya encontrado acerca de esta autora. También tengo aquí una de sus novelas que me fascinó, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, en Los que aman odian, que fue llevada al cine hace poco tiempo, hará 4 o 5 años, con Luisana Lopilato en el rol protagónico, Guillermo Francella y un grupo de actores magníficos. Y otra de las que la entrevistó e hizo un libro fantástico fue Noemí Ulla, en este libro sobre Silvina Ocampo, que es una entrevista. Bueno, Silvina Ocampo fue una persona que, como le decía antes, no tuvo casi contacto con el entorno literario que la rodeaba. Era un tanto despectiva, era bastante perversa, no puedo decirlo así tan abiertamente, pero era una mujer que se divertía haciendo sufrir a los demás. Permiso. Ella invitaba, por ejemplo, a alguien a su casa y cuando la persona llegaba no había nada preparado. Se decía que era avara. No, ella decía que no era avara, que era cuidadosa del dinero que les quedaba, porque si no, el día de mañana Adolfo Bioy Casares se iba a gastar absolutamente todo. Él estaba lleno de amantes y en los últimos años de su vida, las amantes, como ella ya estaba un tanto perdida o había empezado su declinación hacia un Alzheimer terminal, las amantes iban a la casa donde ella estaba viviendo, en el departamento en Recoleta. Y bueno, parece que con los años, Adolfo Bioy Casares, que no solamente la vio morir, sino que vio morir a esa hija que ella había adoptado con tanto cariño, hija de él, a los 3 meses murió en un accidente de auto Marta. Marta Bioy Casares. Bioy Casares fue un niño bien, un hermoso hombre, un muy buen literato, no alcanzó los niveles de un Borges, pero digamos que
escribió y muy bien. También pudo dedicarse a la literatura de una familia de mucho dinero, pero no tanto dinero como Silvino Campo. Y entonces ella le mezquinaba mucho a él porque se daba cuenta que cuando pasaran algunos años no iban a tener con qué vivir. Por supuesto que no iban a tener con qué vivir dentro de los cánones que ellos seguían. Era una familia acostumbrada a viajar permanentemente a Europa, siempre en barco. A ella le gustaba viajar en barco. Bueno, en fin, supieron vivir y sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, a mí lo que me interesa es que usted sepa que tuvimos una gran autora. Tan grande es, así como en otros programas yo les hablaba de Beatriz Guido, de Silvina Bullrich y de Martha Lynch, que no han sido reeditadas. Sobre todo en el caso de Beatriz Guido lo lamento mucho porque fue una gran autora y Martha Lynch también. Así como ellas no han sido reeditadas, los libros de Silvino Campo se reeditan permanentemente. O sea, no hay razón para que usted, si ama la buena literatura, no se acerque a los libros de Silvino Campo, que son permanentemente reeditados. Y le aseguro que vale la pena, porque allí se va a encontrar con un mundo oscuro, y por momento prístino, y por momento confuso, y por momento claro, y por momento travieso, y por momento propios de una niña caprichosa, porque aparentemente hasta el fin de sus días, o por lo menos hasta el fin de los días en que su mente estuvo consciente, Silvino Campo fue una mujer traviesa, una mujer que quería divertirse, que a través de la literatura plasmó todo lo que sentía, un universo interior muy especial. Por eso me pareció que más allá de los 120 años que se están conmemorando este año de su nacimiento, teníamos que hacerle este programa, porque fue una grande de las letras argentinas. Y no voy a decir que fue una grande de las letras femeninas argentinas, no, eso no me gusta. Fue una grande de las letras argentinas. Y también tenía rasgos feministas, pero creo que no fue consciente de eso. Así como su hermana sí fue consciente de muchas otras cosas, como por ejemplo de la postura política que tenía esa familia, totalmente antiperonista. Usted sabe que Victorio Campos en su momento fue presa y bueno, tuvo que aguantarlo al antiperonismo que proclamaban. Silvino Campo también fue antiperonista, pero siempre lo tomó con una total naturalidad. El feminismo también, para ella era total. Y cuando le preguntaron, por ejemplo, qué opinaba del voto femenino que lo había otorgado Eva Perón a través de su influencia en el gobierno de Perón, ella dijo que no lo había pensado, que le parecía lógico, natural. En fin, todo un personaje para descubrir dentro de las letras argentinas y dentro de las personas que han aportado al arte y a la cultura en nuestro país. Bien, de esta manera quiero terminar este programa recordando a esta grande que fue Silvino Campo, a sus trabajos. Quiero agradecer la presencia de ustedes. No se olvide, suscríbase, mándeme a decir todo lo que le parece este programa, sugiérame. Ya tengo algunas sugerencias que voy a tener en cuenta. Quiero dedicarle este programa a Marcelo Alejandro Moreno, que siempre nos sigue permanentemente, ni bien termina de ver el programa, me manda su opinión y es un ser exquisito que me ha ayudado muchísimo en estos años. Por supuesto, agradezco la presencia de todos ustedes. Hay programas que tienen más predicamento dentro del público que otros, pero yo trato de darles todo mi corazón y todo ese conocimiento que tengo, que he adquirido a lo largo de los años, porque la pasión por el arte creo que me va a acompañar hasta el último momento. Bueno, hasta cualquier momento entonces y chao, me estoy despidiendo de ustedes.